La paz de Dios sea con ustedes. El tema de hoy es las enseñanzas de los testigos de Jehová y sus terribles, muy terribles consecuencias. El hablar de las enseñanzas de los testigos de Jehová es hablar, en algunas ocasiones, de daño a los miembros de esta organización. Un daño no solo en sentido espiritual, sino un daño también en sentido material. Es decir, ya traspasa la frontera, traspasa el ámbito espiritual para venir a dañar a los miembros de esta organización en sentido físico también, en sentido material. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Es conocido por todos que el fundador y primer presidente de la organización de los Testigos de Jehová, llamado Charles Taze Russell, enseñó que en 1914 vendría el fin del mundo. Fin del mundo que nunca ocurrió. Fin del mundo que nunca sucedió. Este hombre publicó en el año de 1876 en una revista llamada The Bible Examiner que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914 y con ello vendría el fin del mundo. Pero esta organización, tratando de encubrir esa falsa profecía, tratando de disfrazar eso que predijo su fundador, ese falso profeta llamado Charles Taze Russell, tratando de encubrir, desde hace varias décadas, han dicho que no se predijo el fin del mundo. Dicen que lo que se predijo era la aparición del Señor, pero en forma invisible, la presencia invisible, dicen ellos, de Cristo desde el año de 1914, pero con ello implicaba la conclusión del sistema de cosas, como así lo publicaron en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, es decir, en la Biblia torcida de los Testigos de Jehová, que lleva ese título que acabo de mencionar. En el año de 1950, esta organización publicó el Nuevo Testamento. Ellos le llaman Escrituras Griegas Cristianas. En ese Nuevo Testamento, donde los apóstoles le preguntan a Cristo, dinos, ¿cuál será la señal de tu venida y la señal del fin del mundo? Esta organización cambia y publica que es la conclusión del sistema de cosas. A continuación, me voy a permitir leer cómo vierte Mateo 24:3 esa mala traducción de los Testigos de Jehová, llamada traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Dice en la Biblia de los Testigos, Mateo 24:3: Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será de la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? La misma traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová, dice en Mateo 28:20 de la siguiente manera: enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Pero vamos a ver cómo lo vierte la Sagrada Biblia, versión Reina Valera. Por ejemplo,
La Reina Valera en Mateo 24:3 dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Veamos cómo lo vierte la Biblia Peshitta en Mateo 24, versículo 3. Habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, ese comité de hombres que tradujeron la Biblia, por qué tradujeron conclusión del sistema de cosas? La respuesta es obvia. Evidentemente, para tratar de borrar aquella enseñanza falsa que enseñó ese hombre sobre el fin del mundo, diciendo los testigos ahora, desde 1950, que publicaron así su traducción de la Biblia, diciendo que lo que se había enseñado era la presencia invisible de Cristo y con ello la conclusión del sistema de cosas. Quizás se preguntarán, ¿a qué se refieren esos hombres, los testigos, con el término conclusión del sistema de cosas? Brevemente voy a explicar a qué se refieren con la conclusión del sistema de cosas. Cuando ellos dicen conclusión del sistema de cosas, ellos hoy no se refieren al fin del mundo, se refieren al fin del gobierno del diablo, al fin del gobierno humano en todo el planeta, de los gobiernos humanos, pero principalmente y en pocas palabras, al fin de la maldad, al fin del gobierno del diablo sobre la humanidad. Pero, ¿qué esperaban realmente? Ya lo dijimos, el fin del mundo. John E. Barr, miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová en el año de 2010, dijo: mi madre estaba dispuesta a venderlo todo, pues pensaba que el fin vendría en 1914, y muchos hermanos creían lo mismo en aquel entonces. Eso lo pueden ver en la página oficial de esa organización falsa, en la página de internet jw.org, en un video que se llama Una historia de fe viva, publicada por esta organización en el año 2010. Hicieron dos videos, Una historia de fe viva 1 en 2010 y Una historia de fe viva 2 en 2011. Este señor al que hago referencia, llamado John E. Barr, fue miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Ya murió. Era un señor ya muy ancianito. Ya murió. Pero ahí pueden ver, o en el YouTube, buscando Una historia de fe viva parte 1, en el minuto número 45, cómo este hombre menciona que esperaban el fin en 1914 y que estaban dispuestos a venderlo todo. Como es evidente, esta organización trata de maquillar, de disfrazar lo que realmente enseñó su líder, su fundador, ese falso profeta llamado Charles Taze Russell, diciendo hoy que esperaban la conclusión del sistema de cosas,
Ya les expliqué qué es para ellos la conclusión del sistema de cosas. La historia de los testigos de Jehová dice que ellos vendieron propiedades, que ellos no quisieron ya casarse ni tener hijos, pues venía el fin del mundo. Pero, lo dicen ellos, la conclusión del sistema de cosas. Si analizamos un poquito y pensamos que si lo que realmente esperaban era el fin del gobierno del diablo, el fin de la maldad, ¿qué necesidad habría de vender sus cosas? ¿Por qué estar dispuestos a venderlo todo? Si esperaban el fin del gobierno del diablo nada más, no el fin del mundo, como realmente fue anunciado por ese falso profeta llamado Russell. Esperaban el fin del mundo. Por eso estaban dispuestos, dice este señor, pero su historia dice que vendieron propiedades. Pero vamos a concederles que solamente estaban dispuestos a vender propiedades. Si esperaban la conclusión del sistema de cosas, como ellos dicen, y no el fin del mundo, ¿para qué estar dispuestos? ¿Por qué estar dispuestos a vender propiedades? Muchos de ellos vendieron sus propiedades. Se quedaron sin nada en la calle, creyendo en la falsa profecía de ese señor llamado Russell. El resultado fue que abandonaron la organización, perdieron la fe. Pero no solamente su primer presidente y fundador, Charles Taze Russell, enseñó doctrinas, enseñanzas que no se cumplieron y que dañaron a sus miembros. También el segundo presidente de los Testigos de Jehová, llamado Joseph Franklin Rutherford, enseñó que Abraham, Isaac, Jacob, David, José, Elías y todos los fieles que se mencionan en Hebreos 11, enseñó que iban a resucitar en 1925. Esto lo anunció por primera vez en un discurso público en Los Ángeles, California, el 24 de febrero de 1918. A ese discurso lo llamó "Millones que ahora viven no morirán jamás". En el año de 1920, 2 años después, publicó un libro al que tituló igual, "Millones que ahora viven no morirán jamás". En ese libro declaró lo mismo que Abraham, Isaac, Jacob, David, José y todos los que se mencionan en Hebreos 11, dijo en ese libro que iban a resucitar en el año de 1925. Como todos sabemos, nunca hubo tal resurrección de esos fieles de la antigüedad. Nunca fueron resucitados. Pasaron los años y nunca resucitaron, y hasta la fecha no han resucitado. En el año de 1926, los estudiantes de la Biblia, como todavía se llamaban en ese entonces los Testigos de Jehová, ese fue un nombre que tuvieron antes de llamarse Testigos de Jehová. En el año de 1926, en Basilea, en Suiza, celebraron una asamblea. Al final de esa asamblea, hubo una sesión de preguntas y respuestas. En esa sesión de preguntas y respuestas, le preguntaron a Rutherford, el segundo presidente, le preguntaron lo siguiente: ¿han regresado los hombres fieles de la antigüedad? Rutherford respondió: ciertamente no han regresado, nadie los ha visto, y sería insensato hacer tal anuncio. En el libro "Millones que ahora viven no morirán", se declaró que sería razonable esperar que regresaran poco después de 1925. Pero esto fue
simplemente una opinión expresada. Eso está en la página número 62 del anuario de 1980. Los Testigos de Jehová cada año publican un anuario que se llama Anuario de los Testigos de Jehová, en el cual publican todo lo que hicieron el año de servicio anterior. Bien, en el anuario del año 1980, en la página 62, hace referencia a lo ocurrido en esa asamblea celebrada en 1926, en la cual le preguntaron a Russell, y vamos a analizar la cita, le preguntaron: ¿han regresado los hombres fieles de la antigüedad? Rutherford respondió, así dice la cita: ciertamente no han regresado. Nadie los ha visto. Y ahora sí, como ya no habían resucitado en el año de 1925, como él lo publicó desde 1918 de voz y luego en libro en 1920, como no resucitaron en la fecha esperada por él, anunciada por él en 1925, dijo, ahora sí dijo, y sería insensato hacer tal anuncio. Ahora sí era insensato hacer tal anuncio. Pero en 1918, que lo gritó a voz en cuello en Los Ángeles, California, no era insensato. Pero en 1920, que lo publica en un libro, no era insensato. Ahora sí, en 1926, como no resucitaron, ahora sí era insensato hacer tal anuncio. Y luego dice, en el libro Millones que ahora viven no morirán, se declaró, esa fue parte de la respuesta de este hombre falso profeta, dice, esa fue su respuesta, en el libro Millones que ahora viven no morirán, se declaró, no asumió su responsabilidad, dijo, se declaró, como si otro hubiera sido el autor de ese discurso, el autor de ese libro, evadiendo su responsabilidad, dijo, en el libro Millones que ahora viven no morirán, se declaró que sería razonable esperar que regresaran poco después de 1925. Aquí viene el colmo del cinismo. Y continúa su respuesta y dice, pero esto fue simplemente una opinión expresada. Así es como este hombre falso profeta, cínico, dijo, pero esto fue simplemente una opinión expresada. ¿Quieren saber qué ocasionó una simple opinión expresada? La página 146 del anuario de los Testigos de Jehová del año 1975 dice: el año de 1925 vino y pasó. Los hombres fieles de la antigüedad no habían sido resucitados. 1925 fue un año de tristeza para muchos hermanos. Algunos de ellos tropezaron. Sus esperanzas fueron destrozadas. Página 146, Anuario de los Testigos de Jehová, 1975. Eso fue lo que ocasionó una simple opinión expresada. Destrozar la fe de esos hombres que creyeron en él. Una fe limpia, una fe grande, una fe sincera. Es cierto, una fe vana, es cierto, una fe muerta, pero finalmente destrozó esa fe grande que tenían esos hombres que confiaron en ese falso profeta. Pero este hombre dijo, eso fue simplemente una opinión expresada. Eso es lo que causan las enseñanzas de los testigos de Jehová. En el año de 1939, los testigos de Jehová adoptaron su política de neutralidad cristiana.
¿Qué es esto?